Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Pamela Galeana Ramos del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Sexual, Familiar y de Género. Es un gusto estar con ustedes en esta capacitación en línea. A continuación vamos a comenzar con el tema de la violencia sexual y su marco teórico legal. Espero que les guste el tema y que aprendan mucho. Bueno, el tema es la norma 046 SSA2 2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y la atención. Vamos a ver específicamente el marco legal y normativo para el abordaje de la violencia. Sabemos que a nivel internacional y nacional se ha reconocido ampliamente la violencia como un problema de salud pública, dada su extensión, magnitud y consecuencias, y que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Dentro de la violencia, el abuso sexual, incluida la agresión o violación sexual, es también un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos que tiene numerosas consecuencias para la salud, tanto a corto como a largo plazo. La violencia se puede manifestar en diversos contextos, pero en específico nos dirigiremos en estas charlas a la violencia de género y sexual. La prevención y atención de la violencia es una prioridad. Vamos a comenzar con los instrumentos internacionales que tenemos para la prevención y atención de la violencia. Los dos instrumentos más importantes que tenemos es la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención de Belém do Pará. Iniciando con la CEDAW, este es un instrumento muy importante a nivel internacional que obliga a los países que la adoptan a ratificar y pone como tal en marcha todas las medidas legislativas, de política pública y de cualquier índole que sea necesaria para erradicar toda forma de discriminación a las mujeres en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. La CEDAW fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Posteriormente, México se firmó y comprometió a cumplir con la CEDAW el 17 de julio de 1980. Desde entonces, junto con otros instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, es el marco de actuación que guía los esfuerzos para garantizar la vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres de todo el país. ¿De qué habla la CEDAW? Nos propone que se consideran las diferentes formas de violencia contra la mujer que son como tal violatorias del derecho a la salud. Por ende, promueve que se promulguen y apliquen leyes, se formulen políticas que aborden la violencia contra la mujer y los abusos de las niñas y se presten servicios sanitarios apropiados. También que se capacite a los trabajadores de la salud para que puedan detectar y tratar las consecuencias que tiene para la salud la violencia de género. Que se diseñen procedimientos justos y seguros para atender denuncias e imponer sanciones a los profesionales de la salud que cometan abusos contra las pacientes. ¿Qué pasa entonces con la CEDAW? Es considerada la Carta Magna Internacional de los Derechos de las Mujeres. Nos va a proveer un marco obligatorio de cumplimiento a los países que firmamos para, sobre todo, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, niñas. Y estipula que las partes incorporadas puedan incluir la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones, con el fin de asegurar y garantizar la igualdad de trato. Entre los puntos más importantes están igualdad de condiciones de acceso a servicios de atención médicos, incluidos los de familiar, servicios apropiados de atención gratuita del embarazo, del parto, del puerperio y de la lactancia, y una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Bueno, seguimos con la Convención de Belém do Pará, o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta fue adoptada el 6 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil. Esta establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales e inherentes de la mujer. ¿Por qué es tan importante? Porque es la primera convención que no solo reconoce la violencia, sino también se centra en prevenir, sancionar y erradicarla. Entre los puntos más importantes que podemos rescatar de esta convención es
que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el público como en el ámbito privado. Todos los estados que firmaron, que forman parte, condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y además actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. También se compromete a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimicen o exacerban la violencia. Esta convención propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia en todos sus ámbitos, física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. ¿Por qué es tan importante esas convenciones? Porque sentaron las bases para el marco legal de nuestro país, para la modificación de muchas leyes y normas. Ahora vamos a seguir con el marco legal nacional. Repasando solamente la jerarquía de las leyes y del marco legal en México, obviamente, en jerarquía primero está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego irían los tratados internacionales, como los que acabamos de ver, posteriormente las leyes federales, luego las leyes ordinarias, como tal las leyes locales, los reglamentos de las leyes, luego irían las circulares, reglamentos de instituciones y al final las normas jurídicas individualizadas, donde entran sentencias jurídicas, contratos, testamentos, resoluciones administrativas, entre otras. Traspolando esta jerarquía al marco normativo de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, tenemos igualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Salud. Luego irían los reglamentos de leyes generales, el Código Penal Federal, las leyes locales, los reglamentos de las leyes locales y la norma 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que incluye los criterios para la prevención, atención y el modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Y otras normas oficiales mexicanas que tengan que ver con esta misma norma. Entonces, en conclusión, el tratamiento de la violencia de género y sexual está regulado por ordenamientos legales que definen muy puntualmente las obligaciones del personal de salud y les dan certeza sobre las posibilidades y límites de su participación en la atención. Artículo 4 constitucional. ¿De qué habla? Establece que todas las personas en edad reproductiva pueden y deben recibir consejería y prescripción anticonceptiva con el propósito específico de proteger su salud en todos los aspectos, incluyendo el evitar embarazos indeseados o riesgosos. Al respecto, la resolución es muy clara y establece que la consejería debe dar particular atención a los y las adolescentes. El artículo 20, en la fracción 3, apartado C, establece como un derecho de las víctimas de los delitos la recepción de atención médica y psicológica de urgencia desde el momento de la comisión del ilícito. El propósito de esta atención es disminuir el impacto en la salud en todos sus ámbitos mental, físico, ocasionado por la conducta ilícita. Por lo tanto, acceder a un mecanismo legal para impedir o disminuir este impacto es un derecho. Luego está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que afortunadamente es la más avanzada de Iberoamérica. Esta crea un sistema nacional como tal de prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Es importante precisamente por eso, protección y atención. Obliga al Estado como tal a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas. Incluye además todos los tipos de violencia de género, psicológica, patrimonial, económica, física, laboral, institucional, sexual y de pareja, que en conjunto constituyen la violencia feminicida. Ahora, muy parecida o relacionada está la Ley General de Víctimas. Esta obliga en sus respectivas competencias a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como también cualquiera de sus oficinas
dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas, incluyendo el sector salud, por supuesto, que deben velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral si así lo soliciten. Con respecto a la relación de la Ley General de Víctimas y la interrupción voluntaria del embarazo. En su artículo 5 es muy clara. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta ley serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes. El principio de buena fe. ¿De qué se trata el principio de la buena fe? Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de los derechos de la víctima no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y por lo tanto deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. El artículo 30 menciona que los servicios de emergencia médica, lo que considera una emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria, consistirán en el servicio de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, en este caso, por la causal de violencia sexual, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima. Entonces, aquí estamos hablando que la interrupción voluntaria en los casos permitidos por la ley es un derecho y está relacionado por la emergencia médica. El artículo 35 habla acerca de que toda víctima de violación sexual o cualquier otra conducta que afecte a su integridad física o psicológica se le debe garantizar el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley. Se le realizará también la práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado. También se considera prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Estos términos de anticoncepción de emergencia, interrupción voluntaria, los vamos a ver, no repetitivos, pero los vamos a lo mejor estar viendo en muchas diapositivas, en muchas láminas. ¿Por qué? Porque es importante. Conforme a la organización de las leyes, en las leyes lo van a repetir, en las normas lo van a volver a repetir, todo de manera que se asegure este tipo de acciones a las mujeres. Así que vamos a estarlos repitiendo mucho durante el tema. Entonces, siguiendo con el artículo, en cada una de las entidades públicas que se brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá del personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género. Ahora, ¿de qué nos habla la Ley General de Salud en su capítulo 9 de la atención médica a víctimas? En el artículo 215 habla acerca de que las víctimas que han sufrido lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes de la comisión de un delito o de la violación a sus derechos humanos tienen el derecho que se les restituya su salud física y mental. Y por lo tanto, para tal efecto, los establecimientos para la atención médica del sector público se encuentran obligados a brindarles servicios de atención médica, incluyendo la atención médica de emergencias. Como habíamos dicho, la violencia es una emergencia. En el artículo 215 bis 6, en caso de emergencia médica, los establecimientos estarán obligados a brindar a la víctima los servicios que se refiere al artículo 30 de la Ley General de Víctimas, que ya mencionamos, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad, y por supuesto sin que pueda condicionar su prestación a la presentación de la denuncia o querella. ¿Qué quiere decir? En muchas ocasiones, cuando las personas llegaban a una institución de salud pidiendo atención por la violencia, sufrían un caso de violencia, por ejemplo, violencia sexual, el personal pedía que primero fueran a fiscalía, a alguna de las dependencias de seguridad para meter una queja o meter una denuncia. El artículo es muy claro. Debemos de darles la atención médica sin condicionarles la denuncia. Ya no tienen que denunciar para que nosotros lo atendamos. Y no es obligación, ellas pueden denunciar en el momento que ellas lo requieren. ¿Qué nos habla el Código Penal Federal y de Violación en su artículo 205? Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo y se le impondrá en prisión de 8 a 20 años. Para efectos de este artículo, ¿qué se entiende por cópula?
es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se considera también como violación y se sancionará con prisión de 8 a 20 años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido. En su artículo 265, también menciona que si la víctima de violación fuera esposa o concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo anterior. ¿Qué quiere decir? Muchas personas piensan que la violencia sexual no aplica o no es violación cuando es, por ejemplo, la esposa o la pareja, pero sí, el código es muy claro en ese punto. Ahora, el artículo 266. En este habla con que se equipara la violación y se sancionará de 8 a 30 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de 15 años de edad, al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, y al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 15 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuera el sexo de la víctima. Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. Volviendo al tema de las interrupciones del embarazo, ¿qué dice nuestro Código Penal Federal? En el artículo 333 menciona que no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual. Hablando acerca también de la interrupción del embarazo, vamos a toparnos con un término de objeción de conciencia. La objeción de conciencia en el ámbito del sistema de salud, porque podemos verlo que la objeción de conciencia no solo se aplica al personal de salud, también se puede utilizar en cosas como guerras o algunos otros aspectos, pero aquí nos vamos a centrar en el sistema de salud. Entonces vamos a reconocerlo como un derecho que tenemos el personal a excusarse de participar en todas aquellas prácticas, tratamientos, métodos que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, principios éticos o creencias religiosas, siempre y cuando no implique poner en riesgo la salud o la vida de un paciente. ¿Cómo se aplica la objeción de conciencia? En el ámbito únicamente de la interrupción voluntaria del embarazo, solo se aplica al personal que realiza o que está participando activamente en el procedimiento, es decir, el personal de área médica, enfermería. El ginecólogo que va a realizar la aspiración o que va a aplicar el medicamento o la enfermera pueden ser objetores de conciencia, no así el personal directivo, administrativo, trabajo social o algún otro personal. ¿Cuál es el otro punto importante acerca de la objeción de conciencia? Cuando alguien se manifiesta como objetor u objetora de conciencia, aplica todo el procedimiento, no solo en una situación específica. Es decir, si yo como ginecóloga soy objetora de conciencia y estoy de acuerdo al aborto en caso de una malformación o en caso de un aborto incompleto, pero no a una IVE, no se aplica. Voy a ser objetor de conciencia a todo el proceso de una interrupción, sea cual sea la causal. ¿Qué menciona la Ley General de Salud con respecto a la objeción de conciencia? En su artículo 10 menciona que el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud sí podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de estos servicios, todo establecido por la ley. Sin embargo, cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. ¿Por qué este punto es importante? Porque estamos hablando que la violencia sexual y sus consecuencias es una urgencia médica. Por lo tanto, no se puede invocar la objeción de conciencia en estos casos. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Es decir, si soy o no objetor de conciencia, no tiene que ser relacionado a discriminación. Por lo tanto, el derecho de objeción es, en todo caso, un privilegio del personal de salud. Las instituciones, como hemos mencionado antes, no pueden ser demandadas si por razones éticas o religiosas prohíben la realización de los procedimientos indicados por motivos médicos. Las instituciones, como hemos mencionado, no pueden ser objetoras de conciencia. Ahora, ¿qué habla la norma oficial mexicana 046?
Con respecto al tema de los sujetores de conciencia, menciona que para los efectos establecidos en el numeral 6.4.2.7, las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto médico, no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera por alguna razón prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir y asegurar de inmediato a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad. Ahora entraremos ya con la norma 046. ¿De qué nos habla la norma oficial mexicana 046? Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Esta norma es el centro de todo este tema, porque tiene por objetivo, en seguimiento a todas las convenciones internacionales, a las diversas marcos legales que ya vimos, el observar la detección, prevención y atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como la notificación de estos casos. Es nuestro marco referente. Es una regulación técnica y oficial, en lo cual se habla acerca de los derechos que tienen las mujeres que sufren violencia familiar o sexual, así como las obligaciones que tenemos como personal de salud. De acuerdo a la norma 046 y la Ley General de Víctimas que hemos mencionado, todos los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata. Esto es muy importante porque en muchas unidades de salud no se considera la violencia como una urgencia médica, se deja a la usuaria o al usuario esperando y derivan otros procesos también de victimización. Por lo tanto, es una urgencia médica, no se nos debe olvidar. A grandes rasgos, ¿cuáles son los puntos que toca la norma 046? La promoción de la salud y la prevención, la detección de probables casos y diagnósticos, casos de violencia, el tratamiento y rehabilitación, el tratamiento específico de la violación sexual, sobre lo que vamos a hablar más adelante, y la consejería, seguimiento y referencia de los casos. Entonces, todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema de Salud Nacional de salud que presten servicios de salud deberán otorgar atención médica a las o los usuarios involucrados en situaciones de violencia familiar a través de tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas. Mediante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice la norma que tenemos que hacer? Integrar y registrar en el expediente clínico el diagnóstico de probable caso de violencia familiar. Esto es muy importante porque para fines de registro, de porcentajes, de estadísticas, no tenemos registros específicos de a lo mejor de los casos de violencia porque no se pone en el diagnóstico. Entonces, sí es muy importante que se ponga como probable también porque no estamos garantizando que sea un caso de violencia. Vamos a hacer promoción, protección y restauración de la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencias a instancias especializadas, dependiendo del tipo de consecuencia que se requiera o que haya sido la violencia. Apoyar en la detección de los probables casos de violencia familiar. Igual, en un tema más adelante vamos a charlar acerca de los indicadores de violencia y cómo podemos detectar. Todo el personal de salud, incluso el que no esté ampliamente capacitado, puede detectar casos de violencia familiar y sexual. Tratamiento y rehabilitación. Orientar el tratamiento de las y los usuarios involucrados en una situación de violencia mediante una atención médica integral y también tratar sus sexualidades específicas. Y también refiriéndolo si fuera necesario a otros servicios, unidades médicas, instituciones y organismos. ¿Cuáles son 3 puntos importantes que tienen toda atención esencial en los casos de violencia sexual? Deben incluir estas 3 intervenciones que vamos igual a estar repitiendo durante toda la charla. Hay que asegurarle a una usuaria que sufrió violencia sexual la anticoncepción de emergencia, la profilaxis para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y la interrupción voluntaria del embarazo si así lo solicite. Recordemos, la norma 046 es obligatoria en todos los servicios públicos del país y es nuestra obligación hacerla. Ahora, muchas normas, incluyendo la norma 046, han sufrido modificaciones dependiendo de distintas situaciones. En este caso, se hizo una modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del 2019. En su numeral 6.4.2.7 menciona que
En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de la víctima. Previa solicitud por escrito, bajo protesta de decir verdad, la persona afectada va a decir que dicho embarazo es producto de violación. En caso de que sea menor de 12 años, a solicitud de su padre y o su madre o a falta de estos de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación basada en el principio de buena fe al que hicimos referencia en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Esta modificación es muy importante. ¿Por qué? Porque como personal de salud no somos jueces, no somos peritos, no somos abogados. Nosotros no tenemos que interrogar y verificar los hechos. Nosotros tenemos que actuar conforme buena fe, un término que también repetimos bastante, en el que si una usuaria escribe bajo protesta de decir verdad que este embarazo fue producto de violación, se tiene que hacer la interrupción del embarazo. Ahora, en su numeral 6.4.2.8, menciona que las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitadas, no objetoras de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con la infraestructura de atención con calidad. Igual lo habíamos mencionado antes. La objeción de conciencia es un privilegio. Sin embargo, esto se dio mucho para situaciones donde todo el personal resultaba ser objetor de conciencia o en el momento, en algunas situaciones determinadas como interrupción por la violación sexual, todos resultaban objetores de conciencia, lo que hizo necesario que se modificara esta norma y que se pusiera esta cláusula de que todos los hospitales sí, tu personal puede tener derecho a ser objetor de conciencia, pero asimismo tienes que asegurarme que tengas personal no objetor de conciencia. Si por alguna razón, sobre todo con respecto a infraestructura, no se pudiera hacer la interrupción o, por ejemplo, no se tuviera el material, por alguna razón como más de causa mayor, el hospital, el servicio de salud, la unidad tiene que referir este caso de inmediato y sobre todo asegurar que esa referencia llegue, no solamente mandarle la hojita y enviarlos, asegurar que haya esa comunicación intrahospitalaria. Ahora, en el numeral 6.6.1, corresponde a las y los prestadores de servicios de salud informar a la persona afectada sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presentan, así como la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas correspondientes. Es muy importante, como personal de salud hay que informarles solamente. Como mencionamos, no se debe condicionar la atención a una denuncia. Las personas son libres o no de denunciar, pero sí hay que informarles que ellos pueden hacer esta denuncia. Y por último, en el numeral 6.7.2.9 menciona que hay que darles a los casos de violencia, anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo conforme a la legislación correspondiente. Sobre todo hay que hacer hincapié en siempre darles anticoncepción de emergencia, se aplica. En resumen, ¿qué nos dice la modificación de la norma? Uno, que no es obligatorio denunciar, no condiciona la atención a una denuncia. Se puede hacer una interrupción sin autorización madre solamente a los mayores de 12 años. Las instituciones públicas de salud deberán contar con personal no objetor de conciencia. La anticoncepción de emergencia y profilaxis contra VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual debe ser obligatoria y se le debe proporcionar en todos los casos que así aplique. Las mujeres pueden solicitar interrupción voluntaria del embarazo bajo la protesta de decir verdad y en caso de violación sexual. Vamos a actuar con buena fe. El personal de salud no está obligado a verificar el dicho de las mujeres. Hemos mencionado algunos conceptos como interrupción voluntaria del embarazo y siempre hay dudas con respecto a interrupción voluntaria del embarazo e interrupción legal del embarazo. Vamos a definir estos conceptos. La interrupción legal del embarazo, o ILE. Sustento legal. ¿Qué es el marco de referencia?
En el mes de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal o Ciudad de México y posteriormente se reformó la Ley de Salud, donde se establece la obligación de la Secretaría de Salud del Gobierno capitalino de proveer los servicios gratuitos de interrupción legal del embarazo o ILE. ¿Qué nos ofrece este servicio de ILE en la Ciudad de México? El servicio de interrupción legal del embarazo o ILE se brinda de manera legal, segura y confidencial y gratuita en las clínicas de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a la mujer que así lo solicite. La interrupción del embarazo es legal en la Ciudad de México hasta las 12 semanas de gestación. Esto es muy importante, las semanas. La temporalidad es hasta las semanas de 12 de gestación. La ubicación geográfica, Ciudad de México. Por otra parte, ¿qué es la interrupción voluntaria del embarazo o IVE? El 24 de marzo de 2016 fue publicada la actualización de la norma 046, estableciendo que en caso de un embarazo producto de una violación sexual, una mujer puede acceder a un aborto médico legal sin necesidad de presentar una denuncia penal. Esto para armonizar con la Ley General de Víctimas. Entonces, en caso de un embarazo por violación sexual, una mujer puede acceder a un aborto médico legal sin necesidad de presentar una denuncia penal, como lo habíamos mencionado. Esto para armonizar con la Ley General de Víctimas. Entonces, cabe mencionar que toda la República se encuentra no punible en los códigos penales estatales el aborto o interrupción voluntaria del embarazo por violación. ¿Qué nos ofrece esta interrupción o IVE? En caso de que una mujer quede embarazada como consecuencia de una violación, ella tiene derecho a interrumpir el embarazo y si así lo desea. Y no es necesario denunciar, por eso es voluntaria el embarazo. ¿Cuál es la temporalidad? Acorde al Código Penal estatal, o sea, cada estado tiene un código penal diferente y por lo tanto nos vamos a ceñir a este, pero en general se establece por la OMS hasta las 22 semanas de gestación. La ubicación geográfica en toda la República se encuentra como no punible en los códigos penales. Habíamos mencionado el acto de buena fe y la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando una mujer acude a las unidades, únicamente tiene que entregar esta solicitud en un formato simple, libre, no más de una cuartilla en una hoja, que sea una breve introducción, donde la usuaria puede poner datos como la fecha, su nombre, su edad y, bajo protesta de decir verdad que el embarazo es producto de violencia sexual, yo quiero interrumpir mi embarazo, por ejemplo. También hay que ponerle conocimiento de lo que implica legalmente la falsedad de declaración. Yo estoy enterada de que si estoy mintiendo hay estas consecuencias y en general el relato de los hechos en sus propias palabras, en particular las fechas del evento, que es muy importante, y las características del mismo, incluyendo que el embarazo es resultado de estos hechos relatados y solicito el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, su firma y o huella digital. Con esta solicitud, en cualquier servicio de salud del estado de Guerrero se puede hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, siguiendo con el marco legal, hay una herramienta muy importante que es el aviso al Ministerio Público. La norma 046 nos dice que las instituciones de salud deberán dar aviso al Ministerio Público o MP. Esto cuando las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar en cuanto al formato de aviso al Ministerio Público. A lo mejor algunos de ustedes ubican este formato, un aviso al MP. Es muy importante aclarar que el aviso al MP es diferente a una denuncia. Durante toda la charla hemos hablado de que no es obligatorio denunciar, pero una denuncia es muy diferente a un aviso. Nosotros como institución de salud tenemos la obligación de decirle, ¿sabes qué? Ministerio Público, tuvimos este caso, es sospechoso de violencia por tal y tal razón. Únicamente te estamos avisando y ya si se van a tomar a lo mejor otras medidas, eso ya va a corresponder tanto al ministerio como a la persona que solicita los servicios. No estamos denunciando un acto, solamente estamos notificando que hay un caso de violencia, probable de violencia. Sobre todo porque nos queda como antecedente, porque pasa que a lo mejor hay distintos casos de violencia y son repetitivos y siempre es a lo mejor sospechoso y si se van acumulando esos avisos al MP, se puede comprobar con esto que efectivamente nosotros hicimos una adecuada detección y que avisamos que había
un caso muy probable de violencia. ¿Cuáles son las diferencias? En una denuncia como tal, los hechos se notifican al Ministerio Público y son delitos que se persiguen por oficio. Esto quiere decir que las autoridades tienen como obligación investigar y que puedan avisar a cualquier persona. Eso es una denuncia. En cambio, cuando se requiere que el relato de hechos lo realice la parte directamente afectada al MP, se dice que el delito se persigue por querella de la parte ofendida. Esto es muy diferente a un aviso al MP. Y bueno, ya para finalizar, hablando de las implicaciones que tenemos como personal de salud por no cumplir con estos lineamientos técnicos marcados en toda esta legislación que vimos vigente. Ese precisamente es el final o la conclusión de toda esta charla, que resulta indispensable que el personal, que nosotros como personal de salud conozcamos todo este marco. A lo mejor es un poco tedioso y son muchas normas, pero ahora así nosotros podemos saber hasta dónde llegan nuestras obligaciones y límites con respecto a estos casos de violencia. Y de esta manera se realizan las maniobras indicadas por los lineamientos técnicos, sobre todo con el fin de evitar incurrir a responsabilidad, ya que por ignorancia, por imprudencia, por impericia o por negligencia en la actuación, o bien en donde el médico actúa de manera deliberada, en forma distinta a la indicada, en perjuicio de la o el usuario, estamos implicando sanción. Sobre todo también como calidad humana de atención. Sabemos que son casos delicados, entonces es nuestro deber también siempre asegurar la mejor atención de calidad a las personas víctimas de violencia. Las usuarias y los usuarios que resientan en su persona alguna afectación por un prestador de servicios de salud, ya sea en su integridad física o moral, o que sean discriminados o consideren también haber sufrido algún daño o perjuicio ocasionado por un prestador de servicios de salud o de otros tipos de servicios, también pueden reclamar ante diversas instancias el incumplimiento de una obligación por parte del personal de salud. Ellos también tienen el derecho de hacerlo. Y bueno, sabemos que las diversas omisiones, no solamente acciones, sino omisiones, negligencias o descuidos previsibles o sobre todo deliberados por parte del personal de salud en el proceso de atención médica y en general de salud, acarrean responsabilidades deducibles mediante distintas vías, ya hablando de códigos penales, civiles o administrativa. Esto es todo por el momento. Vamos a seguir con los otros temas y nos vemos en un rato más.